Entonces, como una de las partes más geniales, digamos así, del ser humano, es ahí donde se van a manifestar. ¿Por los dedos y por las manos y por los pies va a ocurrir exactamente lo mismo? Claro, eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en los pies, o en un pie y una mano, como zona más terminal, también va a pasar esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, más o menos, no sé si queda la idea cogida, ¿no? Entonces ya, partiendo de esta base, pues el otro día, a mí también me gusta alcahuetear otras televisiones porque en realidad pues algunas pues sí que hacen cultura para nosotros, ¿no? Y vi un programa sobre los indios, eran indios Yanomamis, no sé si se escribirá así, en su idioma seguro que es, pero para entendernos, Yanomamis, que sí que recuerdo, Yanomamis, que esto significa, qué picor de nariz, he comido tan bien que me pica la nariz, Yanomamis, ¿no? ¿Qué significa? Fiero. Bueno, esto no, ni que sean fieros ni que sean majos, ¿no? Eso da igual. Pero bueno, esto es una tribu muy especial, pues que está por ahí por el Orinoco, ¿no? No está muy contaminada por el hombre blanco, quiere decir que conserva su cultura perfectamente bien, ¿no? Entonces, decían las personas, los que entienden más, los antropólogos, ¿no?, que era una tribu muy parecida a los pigmeos de África. Eran pequeñitos, parece ser que no muy bien alimentados y esas cosas, ¿no? Entonces, a mí el que se parezcan a los pigmeos de África o no, me da igual. Aquí vamos a decir que en todos sitios cuecen habas, ¿no? Y con eso nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Entonces, pero yo no vengo a hablarles, sino que es un programa que me gustó y humildemente yo voy a interpretar, porque puedo, ¿no? Lo que yo aprendí de este programa de los Yanomamis, ¿no? Entonces, pues en el hombre, bueno, no vamos a ser tan machistas, ¿no? Vamos a poner primero la mujer. La mujer tenía dentro de esta cara, bueno, cuando ves ahí hacer sus cosas domésticas y esas cosas, pues dentro de la cara, esto la boca, esto la nariz y los ojos. Bueno, está muy seria, ¿no? Bueno, esta negrita pues estaban todas sonrientes, ¿no? Era curioso que tenían clavados unos palos precisamente aquí, en las comisuras de la boca, y tenían clavados otro palo donde ya no me acuerdo. A ver. Aquí. Otro palo aquí. Entonces, qué casualidad que parece ser que algún antepasado pues fue a Corea, ¿no?, o algo así, en el siglo sabido es cuál. De tal manera que aquí hay un punto donde termina este vasoconcepción, donde final de vasoconcepción, meridiano, todo él, que se llama Sunyan. Entonces es curioso. Y este otro, el penúltimo punto de meridiano de intestino grueso, que es a su vez, que hemos hablado ya, cruce con estómago de intestino grueso, creo que es el 18 por ahí, no, el 19, de intestino grueso, Chichan. Entonces, yo no sé si es que no han tenido suficientes asesores de imagen y para ponerse más guapas, pero el caso es que tenían estos palitos clavados aquí, ¿no? Y por supuesto que otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando ellas estaban tristes, pues lógicamente si una mujer está triste, pues lo primero que te hace es pedir la tarjeta Visa Oro, ¿no? Y si no tienes tarjeta Visa Oro, pues echan a llorar, digamos así, ¿no? Entonces están echando unas lágrimas. Las lágrimas, hemos dicho ya hace tiempo que es el líquido del hígado. Entonces, estas señoras tenían aquí, pues en sus pómulos es un área que
hay un punto importante de intestino delgado. Intestino delgado es el meridiano ginecológico por excelencia de la mujer. Quiero decir con eso que ya hemos aprendido muchas cosas. Depende mucho del estado de ese intestino delgado, que anatómicamente, pues vamos a ver por aquí, vamos a pintar hasta con celulitis, ¿no? Pues entonces, intestino delgado, da aquí 54.527 vueltas. Esto, según su estado energético y biológico, y si está afectado sobre todo por ese nerviosismo, esto va a producir mucho calor. Entonces, eso va, bueno, pues cuando viene por aquí, chas, así más o menos, ¿no? Bueno, va a afectar, ese calor va a afectar muchísimo a ese intestino grueso, de tal manera que las heces, bueno, aparte de que intestino delgado va a tener ya poca fuerza, digamos así, ¿no? No va a poder empujar las heces en este rinconcito, precisamente en ese apéndice, digamos que hace un apéndice así, ¿no? Y luego ya asciende, ¿no? Aquí es cuando viene. Entonces no va a tener suficiente fuerza, ¿para qué? Porque, bueno, si el hombre ya hace muchos años que va de pie, y la mujer también, pues aquí va a tener que salvaguardar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, hay poca fuerza. Vamos a decir que intestino delgado está bajo, ¿no? Biológicamente y energéticamente está muy bajo, por la razón, está afectado por la razón que sea. Entonces ya no va a tener suficiente fuerza para que las heces empujarlas hacia ese colon transverso, ese colon ascendente, de tal manera que va a haber más estancamiento de heces por un lado. Esta vesiculita tan chiquitita, ese apéndice, si aquí hay, digamos, más manifestación de cacas, por ejemplo, porque no están bien las vías de comunicación, va a tener más probabilidad para que ese apéndice se esté llenando, ¿no?, de heces. Y ante cualquier cosita, por esa flojedad, pues venga cualquier bicho, digamos así, automáticamente esto ya se convierte en apendicitis o una inflamación de ese apéndice febril. Si no la hay, no hay fiebre, mejor, ¿no? Pero ese dolor y ese trastorno de la evacuación, mecánicamente hablando, se va a producir. También se va a producir, pues, una señora Yanomami, pues, estreñida, y eso automáticamente en plena selva, pues eso va a dejar bastante que desear. ¿Por qué? Porque su vida quizá no se lo permita tanto, ¿no? Y es precisamente por eso, la explicación que yo le doy, muy humildemente, es precisamente esos palitos que puede tener en ese meridiano de estómago y de intestino grueso, en ese punto cruce llamado Chichán, ¿no? Por otro lado, pues claro, si aquí ventilamos ese último punto de vasoconcepción, significa, bueno, aquí empezaba, ¿no?, en un punto ¿no?, y que pasaba por todo el triple recalentador inferior, que está afectado precisamente por ese intestino. Si subiendo hacia arriba estamos estimulando constantemente este punto como parte más terminal, ¿qué ocurre? Que toda esta parte pues va a quedar como mucho más liberada, mucho más fresquita, ¿no? Y por supuesto, este intestino delgado, que debajo ya viene precisamente todo su aparato reproductor, e incluso más abajo pues su aparato excretor de orina, precisamente, por eso digo que esa afectación de ese intestino delgado, por eso digo que es el meridiano de ginecología de la mujer. Bueno, vamos a poner ginecología, para que no se enfade mi amigo Roberto, ¿no? Bueno, es precisamente por eso. ¿Y qué ocurre? Y ahora me dirán, bueno, ¿y por qué en esta zona de intestino delgado, cuando luego hablando de fisonomía hablaremos un poco sobre caracteres y algunas características, o lo que estudia fundamentalmente, o en lo que se basa la fisonomía, ¿no? Entonces estas señoras tenían, cuando estaban tristes por la razón que sea, y su hígado estaba tan sumamente apretado que por fin soltaba esa lágrima para liberarlo, hablando un poco así metafóricamente, pues cogían de las cenizas y se echaban, mezclaban esa ceniza con esa lágrima, y entonces le quedaba toda esa zona como muy negra, ¿no? Y ya hemos dicho que las señoras
bien enseñoradas en alguna ocasión, ahora lo vamos a decir, pues precisamente con una mujer con unos pómulos salientes y bien rojos, encima de que está sana, pues significa que su intestino delgado está bastante bien y su sistema hormonal ginecológico bastante bien, y que precisamente por eso es capaz de llevar a un hombre directamente a la UBI de nefrología. ¿Por qué? Porque quema sus riñones rápidamente de tanto que se divierte, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ya está avisando a ese marido que no está para muchas hostias, ¿no? Quiere decir que está quitando, digamos, su emoción o ese espejo, lo está enturbiando un poquito para no manifestar o que el hombre, pues bueno, como ellos quizá, estas señoras, no dicen que tienen dolor de cabeza, pues ya les está avisando, mira, hijo, ya no mami, a mí no me vengas con muchas tonterías que hoy, como no saben lo del dolor de la cabeza, o que estos días no puedo, pues dicen, se ponen esos polvitos y dicen, mira, hoy déjate que estoy triste, ¿no? Entonces, esa es la explicación que podríamos decir por meridianos y por puntos, ¿no? El hombre, bueno, pues el hombre, ya hemos ocupado todo con la señora en este rincón pequeño. El hombre, pues también tenía palitos, palitos postizos, quiero decir, en el sentido de que los tenía clavados ahí, ¿no? En ambas orejas. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay? Pues lo de la moda que hay ahora, ¿no? Que todos los hombres llevan un pendiente como de metal, ¿no? Pero antiguamente todas las mujeres del mundo, cuando no había ni Apolo 12, ni Concorde, ni aviones, ni barcos fuertes, pues qué curioso que casi todas las mujeres en todas culturas se han puesto aquí siempre unos anillos de oro, precisamente para estimular un punto extra. Un punto extra significa punto fuera de meridiano, ¿no? Pero que corresponde a riñón precisamente para estimularlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un hombre necesita tener buenos riñones, claro, para muchísimas cosas, ¿no? Pero ya hemos ido sabiendo sobre todo para qué, ¿no? Entonces, ya sabiendo otra cosa, que es que estas familias tomaban fundamentalmente, decía este señor, no sé si era antropólogo, bueno, este periodista cuando hacía ese reportaje, que cuando iban por la selva pillaban unos arácnidos, bueno, unas arañas que parecían conejos, ¿no? Negras y peludas que daba hasta miedo verlas, ¿no? Y decían que era araña, pues, o ratonera o algo así, o que comía ratones o lo que fuera, ¿no? Entonces las pillaban, entonces a vuelta y vuelta les quitaban esos pelitos y se la comían, ¿no? Entonces este señor decía que, con toda la lógica del mundo, que quizá eso fuese un aporte proteico para su cuerpo. Pero yo digo que si esa araña ratonera, si esa araña comía ratón, lógicamente pues tendría algo así. Bueno, en primer lugar hay que decir que esa araña pues sabía comer en el sentido de que comía energéticamente, porque comía ratón simbólicamente en la terminología de esos meridianos era el representante precisamente de riñón, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces sobre la rata y las características de la rata precisamente para riñón, ¿no? Entonces, como sigo diciendo que, bueno, yo digo que estas personas, sabiendo eso o por simple observación, pues comían ese riñón directamente, pero un poquito mejor manufacturado a través de esa araña. Entonces era una comida energética de primer orden, ¿no? Y usted no vomite, hombre. Bueno, entonces aquí en España pues también cocemos las habas, ¿no? En el sentido de que en las cuencas arroceras, o en la cuenca o en el litoral levantino, donde crecen hay tantísimos arrozales, incluso antiguamente también por Amposta, ¿no? Yo he tenido algunas oídas, pues lógicamente hay agua y hay pues mucho insecto y hay pues también muchas ratas, pero no es una rata de esa alcantarilla que nos salen en las películas americanas, ¿no? Sino que eran unas ratas especiales, unas ratas de campo, de arrozal, que eran precisamente pues de un tamaño considerable, bien alimentadas, y era precisamente la que se hacen unas paellas francamente buenas. Entonces yo digo directamente que si estos valencianos
al igual que esos Yanomamis comiendo esa rata, pero más manufacturada, pues seguro que tienen una buena intuición y una buena vista, y por supuesto un buen riñón, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando vemos las construcciones de estas familias, de estos indios Yanomamis, pues vemos que tienen una perfección casi endiosada, ¿no? Pero sin embargo son personas que no saben absolutamente medir. Hacen unos puentes para pasar los afluentes esos del Orinoco y los riachuelos que pasan por la selva con una perfección sin usar metro, más que es una mentalidad como muy intuitiva, ¿no? Muy inteligente en ese sentido. Y es precisamente la idea que yo les quiero transmitir, si ustedes me lo permiten, precisamente a través de cualquier punto de vista o cualquier imagen que podemos ver, automáticamente interpretarla, pues sencillamente pues para nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo, y con muchísimo pesar, que yo pensaba ir un poquito más rápido, pero veo que es hora de terminar, con que yo me voy a quedar a medias, con que ya me tengo que despedir, con cierto dolor, porque estaba muy a gusto con ustedes y aquí he estado bastante enrollado, pero ya tiene que ser hasta la semana que viene que continuaremos con el tema este de la fisonomía. Bueno, pues entonces, hasta entonces, muchísimas gracias y, si Dios quiere, hasta el próximo día. Hasta luego.